Hola, ¿qué tal? Malas noches, ¿ah? Ya se van a enterar por qué. Pero aún así, bienvenidos a Combaters por PBO. Vamos a hacer rápido pues el bloquecito de Dina, que ya pues una costumbre, ya prácticamente lo piden en Chalhuanca. El hecho es que la señora, como ya les he conversado más de una vez, opta por tener discursos que ella considera que le son óptimos para sus intereses. No logro entender que ella crea que se va a fortalecer en base a una victimización sexista o racial o sociocultural, pero la señora insiste en decir que se le critica, que se le fustiga en su condición de mujer o en su condición de, no sé, de mujer del Ande. Por si acaso, para la señora, le voy contando, la señora esposa de Ollanta Humala-Tazo, familia pues que tienen pues sus desplantes endocaceristas, es de Coracora, Nadine Heredia de Coracora, Ayacucho. Y Keiko también podría decir que la discriminan por ser, no sé, pues china, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, pero en fin, escuchemos a la señora. Como mujer andina, no tengo temor a aquellos que desde las sombras pretenden imponer su voluntad usando la justicia como arma y creen que su misoginia les da derecho a someter a las mujeres. La historia no pertenece a quienes manipulan el poder desde la oscuridad, sino a quienes lo enfrentan con coraje, dignidad y sobre todo con verdad. Y eso somos las mujeres. A ver, sabemos que la política se ha judicializado y que la justicia se ha politizado, sí, lo sabemos. Que no tenemos los mejores órganos de administración de justicia, creo que también lo sabemos. Pero eso de insistir que porque es andina y porque es mujer, la verdad es poco creíble, peor aún cuando lo lee y lo lee mal. Señora, le sugiero algo. A mí me dan cosas para leer todos los días. ¿Sabe lo que hago yo? Lo leo previamente. Eso es lo que yo creo que tendría que hacer la señora para ver si resulta algo creíble. Pero en fin, es mi opinión, puede estar equivocado. Agradecemos la presencia del congresista Américo Gonza, que ha salido del pleno. Ahorita le voy a contar qué están haciendo por allá. Y el doctor Luis Lamas, que penosamente nos va a tener que volver a comentar temas de derecho penal. Américo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, señor Philip. Gracias por la invitación. No, un gusto. Doctor. Hola, Philip, ¿cómo estás? Américo, te agradezco. ¿Están ustedes ahorita en pleno? Sí. ¿Te has escapado del Congreso? Sí, quería estar... No, en buena hora que estés acá, estás mejor acompañado, hermano. Acá nadie te va a robar, te das cuenta. Estabas asustado, ¿no? Estabas agarrado a tu celular y decías, ¿qué pasa? No, acá no se pierde nada, hermano. Acá no se pierde nada. A ver, cuéntame. Tú también debes tener raíces andinas. En el Perú el que no tiene dinga tiene de mandinga, etcétera, etcétera. ¿La señora se le critica o se le fustiga por su condición de andina o por qué? Bueno, creo que no es la mejor respuesta. Si bien es cierto, la justicia caviar está desatada, pero creo que no viene por ahí, porque quienes en todo caso la persiguen también son mujeres, ¿no? La fiscal de la Nación, la presidenta del Poder Judicial, ¿no? Creo que no es el caso. Ajá. A ver, doctor Lama, buenas noches. ¿Qué tal? Sabemos todos los problemas que hay en la política y en los juicios, ¿no? Pero eso mismo podría decirle Castillo. La doctora Sheinbaum, que es una persona inteligentísima, presidenta de México, también aduce de que se le persiga a la ex esposa, ¿no es cierto?, del presidente de la República porque es andina. Es un gesto político, pero ¿usted cree que haya racismo en la Suprema o en la Fiscalía? Yo creo que se utiliza el sentido racial con la finalidad de politizar a la opinión pública. Y por otro lado, para victimizarse frente a determinadas condiciones sociales y étnicas de las personas, porque evidentemente el tema racial en el Perú es un tema fundamental y se utiliza maquiavélicamente, aunque lo que se dice no se condice con la realidad. Ya. Porque si bien es cierto, se recurre a las características andinas, en la forma de vivir y en la forma de presentarse no tiene nada de andino la señora mandataria. Bueno, pero cuando era candidata, vamos a decir que se ponía como... Le pregunto esto, doctor, a ver. Hablemos como cuando comienza Américo con sus amigos. A ver, que si Villestein de derecha, que si el señor Duberlí comunista, que él vía media caviarona, que el actual... Pero yo no he escuchado que me digan, pues, racista, machista,
¿no? Que hay algún tipo de fiscal o juez supremo con fama de este tipo de deficiencia mental. Un juez supremo, Dios mío. ¿Eso pasa o no? Lo que pasa es que, como te manifestaba, el tema racial es un tema particularmente explosivo en nuestro medio, porque el sentido racial está en casi todos los estamentos de la estructura social. Entonces, lo más fácil es recurrir a temas raciales para poder confrontar los estratos sociales y en ese entorno tratar de victimizarse, alegando defensa de situaciones raciales que en la práctica, como te vuelvo a manifestar, no existen. A ver, Américo, tú eres una persona de origen humilde y eres congresista y te ha ido bien en la vida. A ti te cholean en el Congreso, hermano. Me parece que ese argumento ya tendría que ser desterrado, ¿no? Gana la política, pierde con tus argumentaciones. Yo más creo que a los jueces supremos les falta el sentido de la justicia. Obvio. Que el tema claro, el sector caviar siempre se ha creído moralmente superior, ¿no? También es cierto, ¿no? Pero en este caso específico no creo que sea ese el caso. Vamos a hablar en un ratito del caso de Castillo, que también se dice, Vladimir Cerrón, que es un crack con sus twitters, debería ganarse la vida de comunicador, dicho sea de paso. Pero avancemos. Ejemplo, la señora habla de la crisis de los hospitales públicos. Dice, no es mi culpa ni la del ministro. O sea, nadie le ha dicho a la señora que es culpa de ella. Pero vuelvo y repito, ¿hace cuánto que la señora es presidenta del Perú? O presidente del Perú. Todas y todos, ellos y ellas. ¿Por qué no ha hecho un hospital espectacular en Chalhuanca? Pregunto yo, para no echarle la culpa de los demás, escuchemos a la señora. Sabemos que las regiones del sur del Perú han estado siempre abandonadas por gestiones anteriores a la nuestra. Y esa desatención que se convierte en esa injusticia social muchas veces ha sido capitalizada por algunos políticos y solo con palabras que quedan en ello, solo palabras y nunca en hechos. No es ajeno mirar los hospitales llenos de pacientes esperando ser atendidos y no hay culpa. Y no es culpa de este gobierno ni del ministro. Y tampoco queremos buscar responsables. Es porque históricamente no se atendieron estas brechas. A ver, Américo, ¿tú de dónde eres? Cajamarca, distrito de Huarango, provincia de San Ignacio. O sea, somos mismos paisanos porque yo soy bisnieto de Horacio Urteaga. Pero vámonos al sur. La tercera región más pobre del Perú, después de Apurímac y Huancavelica, es Cajamarca. Pero esta letanía de que el sur olvidado, de que los políticos no hicieron, ¿tú también lo percibes así? ¿Así lo siente la gente con la cantidad de plata que hay bacano en Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno? ¿De verdad están abandonados? Mire, la señora presidenta dice, no es mi culpa, pero sí es su responsabilidad revertir esta situación. Y lo que tiene que hacer está en el ideario de Perú Libre, por lo cual ella se presentó el 2021 y que lamentablemente lo ha abandonado. Ahora se ha ido ella para la derecha, ¿no? Lo que dice el doctor Vladimir Cerrón, ¿no? Ahí está la solución. Dale más presupuesto a la salud, dale más presupuesto a la educación, la agricultura. Ahí está, todo lo que tiene que hacer. Los recursos del Tesoro Público los maneja el Ejecutivo. Así es que, bien lo dice usted, ¿no? Ella es la responsable ahora de revertir esta situación que ha encontrado así. En múltiples ocasiones hemos conversado con el doctor Lamas del daño que le ha hecho el caso Lavajato a la moral pública peruana. Pero hagamos números sencillos, doctor Lamas. Esto es aritmética, no es derecho penal, es sentido común, ¿no? La interoceánica, 7.000 millones, ni para usted ni para mí. La refinería de Talara, 6.000 millones, ni para usted ni para mí. Chavimuchi, digamos, 1.000 milloncitos, ni para usted ni para mí. H2 Olmos, 500 millones, ni para usted ni para mí. Despilfarros de toda índole. O sea, solo el caso Lavajato al Perú le ha chiflado unos 20.000 millones de dólares. ¿Por qué no quisieron robar, pregunto, usted que estudió criminalística, ¿por qué no quisieron robar en hospitales y en colegios? ¿Les era más fácil desde el punto de vista de la facilidad criminal el robar en las megaobras? Yo lo que creo es que en la naturaleza de las obras en las que se involucraron, el flujo de capitales y la posibilidad de pagar era más rápida, en el sentido de la implementación y la inauguración.
construir un hospital no es un proceso fácil, Ya. porque no solamente se trata de edificarlo, sino después de implementarlo. Y eso puede tomar varios Pero años. llave en mano, pues, doctor. Claro, pero en el caso del Perú, como estábamos conversando, estos procesos de construcción, más allá del enunciado, porque una cosa es anunciar que se va a construir y otra cosa muy diferente es participar en la propia inauguración del local. Claro. Entre el anuncio y la inauguración pueden pasar 10 años. Entonces es muy fácil hablar, decir, afirmar y prometer, y otra cosa es ir al terreno de los hechos. Pero volviendo a la pregunta, como te manifestaba, es un tema de liquidez y de inmediatez en cuanto a la obtención de los activos producto de estas construcciones. Como bien dice Américo, los caviares que son los dueños de la moral, ¿no? Son los dueños de la moral. Toledo, la Villarán, ¿no es cierto? Cuando viene el gobierno de PPK, que es una decisión del gobierno de Toledo, viene el socialismo del siglo XXI, la Caviarán Internacional, y nos exporta su ideología con Odebrecht, ¿no es cierto? Si Odebrecht hubiera sido especialista en hacer hospitales llave en mano, en colegios llave en mano, hubieran robado en eso. Pero han sido excepcionalmente los caviares los que han venido a chorear al Perú. Y los que siguen protegiendo a Odebrecht. A lo que usted menciona, yo le agregaría los 60.000 millones de soles de Reactiva 1 y 2 del señor Vizcarra, y los que han venido después, y las deudas tributarias de Telefónica, que casi debe 7.000 millones y que ahora ha ido a un proceso concursal para cambiar de razón social, para tirarle el perro muerto al Estado. Bacus, que debe casi 5.000 millones a los grandes bancos, las grandes mineras. Dinero suficiente para cerrar las brechas de salud. Ah, no, claro. No. Lo que yo me está refiriendo a lo que ya sabemos que es el choreo, ¿no es cierto? A lo que voy yo es que esta cuestión tiene que servir para algo, por Dios santo, en la desgracia del caso Lavajato. El poder arreglarlo, la verdad es que yo pongo a los 20 mejores penalistas del Perú y yo creo que van a terminar diciendo que hay que volver a repensar el caso Lavajato para terminarlo, porque si no es el cuento de nunca acabar. Pero es eso, a lo que voy yo es que esto de que la región olvidada, de que somos serranitos, de que pobrecitos, no hermano, tan pobres no hemos sido, pues, doctor. O sea, claro, se ha generado recursos para hacer 200 colegios Markham, 300 clínicas Delgado y los chicos en el Perú deberían tener un desayuno espectacular en los colegios del Estado. Pues si se han tirado la plata, eso no es culpa del sistema. El problema no es la ausencia de presupuesto. El tema es cómo se maneja el presupuesto y cómo muchas veces el presupuesto es orientado a temas de corrupción. Y el caso que analizamos no solamente implica un retroceso al pasado, sino que ese fenómeno de corrupción y vinculación política está presente. Está presente y sigue participando en la vida política, tanto así que el Congreso tiene que presentar un proyecto de ley para impedir que esta empresa o sus empresas conexas puedan seguir participando. No solamente todos. Porque además, siguen participando. Último, se cambian de nombre, se cambian de camiseta. Américo Gonza Mata, y ganan, se pone Philip Gonza y puede robar. No puede ser. Participan en presupuestos y ganan licitaciones. Lo que está queriendo hacer el Congreso, y yo estoy de acuerdo, estas secretarías deberían hacer, por último, no les prohíban que liciten. Suspendan las 25 años, ¿ya? Para no entrar en el tema. 25 años, ¿no? Pero sigamos en el tema. Se pierde el foco del asunto. No es que el Estado no haya generado dinero, sino lo ha generado y se lo han robado. No es que el Estado persiga a las mujeres, porque Keiko también es mujer, Nadine es mujer, la señora es mujer, la Villarán es mujer. Y tienes Blanca, China, Chola Pituca, todo tiene. Pituquísima Villarán de la Puente. O sea, en fin, avance. El tema de la inseguridad ciudadana. Medio de broma, medio en serio, Américo se paltea, ¿no? Porque le pueden robar el celular. Tú te paras en la calle y te roban el celular a quien sea. El doctor Lama, paranoiqueado, o su señora, o su hijo, o su hija política, con que tú bajas la luna del carro y te arrancan el celular, ¿cierto? Entonces la inseguridad ciudadana está en la cabeza de todo el mundo. Pero en las últimas semanas se ha centrado en que parece que el problema de la inseguridad es Santibáñez, y no es Santibáñez. Y él se cree, además, tiene complejo de Adán, que él es el camino, la verdad y la vida, y que sin él no podemos solucionar nada. Cuando el problema es holístico, el problema es complejo, el problema no solamente policíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con él ahí no van a solucionarse las cosas, y no lo mueve nadie. Miren al chat. No, yo no voy a renunciar porque, como siempre lo he referido, para mí una renuncia significaría rendirme. Y yo creo que nosotros en el despacho del Interior, conjuntamente con la Policía Nacional, estamos haciendo un trabajo denodado en una lucha contra la criminalidad. Acá yo le digo a Carlitos, a Greta, a todo el mundo, yo nunca en mi vida le he pagado a nadie por las ganas y a mí nunca nadie me ha pagado por mi esfuerzo.
A mí me pagan por mis resultados y creo que el doctor Lamas también, ¿no es cierto? Porque imagina, se esfuerza el doctor Lamas, pierde los casos, los clientes se van a la cana y va a ser, ¿no es cierto? Va a ser Luis Nakazaki. Pero en fin, esa es una maldad mía. A lo que voy yo, se ríe el doctor, tiene fama en la casa que nunca te defiende en la casa que bueno. Vas a tener una defensa espectacular, pero vas a perder el partido. Sigamos acá. Ahora se ríe el doctor. Pero, a ver, ¿cuál es el punto? La inseguridad ciudadana. Ya casi me pongo serio. Hace un ratito, antes de entrar al programa, yo chequeo informaciones. Yo creo que uno de los mejores periodistas del Perú se llama Paolo Benza. Yo siempre lo invito, es súper informado, muy profesional. Pero Paolo es muy ligado al tema de la economía. Pero resulta que tuitea esto de acá. Cierran la línea 1 del metro tras un atentado el día de hoy. Y la ley de detención preliminar, ¿para cuándo se refiere Paolo? En este caso es un tema de flagrancia, si es que lo hubieran visto. Pero lo que voy es que el sicariato se ha convertido en un tema cotidiano y es como si yo me tomase un vaso de agua y seguimos conversando. Hace nada, doctor Lamas, en la Estación de la Cultura, también mataron a un señor que era un cobrador de tickets. El fenómeno del sicariato es, creo, la máxima degradación contra la vida humana. Por supuesto, se ha entronizado dentro de esta subcultura de la criminalidad y la violencia, porque lo más fácil es matar. Simplemente es cuestión de disparar y además hay condiciones inherentes a un gran número de personas jóvenes que presencian que matar es muy fácil, solamente se trata de disparar. Y esa actitud mental que normalmente tiene una persona de la imposibilidad de transitar de lo normal a lo anormal, se convierte simplemente en agarrar un revólver y disparar. Y eso está generando una subcultura, una forma de educación perversa, en el sentido de que lo más fácil es matar, y además porque no solamente es fácil matar, sino es muy fácil evadir la responsabilidad porque no logran identificar a los sicarios. Lo que le voy a decir, por si acaso, el doctor tiene estudios de criminalística 30 años encima, o sea, no vayan a pensar que estoy formulando mal la pregunta adrede. El asesino siente, el asesino piensa, el asesino, el sicario me refiero, se siente poderoso cuando ejecuta su crimen. ¿Lo hace estrictamente por el lucro? Estamos hablando de repente tarifas de 200 soles, 300 soles, habida cuenta la categoría de los afectados. La semana tras antepasada, si cabe el término, mataron a un señor que cuidaba carros en el centro de Lima. ¿Qué pasa por la cabeza de un sicario? En el sicario, evidentemente que hay un trastorno de contenido ético-moral que tiene vinculaciones psicológicas que permite que una persona adquiera un sentido de superioridad frente a su común denominador cuando se identifica como sicario. En ese mundo, o en ese submundo de trastornos, de psicopatologías, de psicópatas, el psicópata es un personaje alias JJ, respetado. Este que sale tanto en YouTube. Que tiene una actitud superior y que lo demás incluso genera admiración. Por eso que el sicariato deja de ser una actividad meramente criminal, se convierte en una subcultura y esa corriente se va viendo aumentada. Patrón de poder. Así es, ¿no? A ver, Américo, 2 para ti. Explícame cómo. Espero que tú no seas uno de ellos. ¿No censura a Santibáñez el Congreso? Primera pregunta. Segunda pregunta. El tema de la detención preliminar. Me dicen que para los delitos de no flagrancia, yo no logro entender, hermano. O sea, para mí es evidente que hay gente que tiene que debe sufrir la detención preliminar con justicia y con todo, pero no necesariamente porque has matado a alguien ipso facto. ¿Cuál es tu opinión de los dos temas? Si me permite un tema relacionado, estamos hablando de lo que vemos ahora, la criminalidad desatada, ¿no? Pero yo creo que para abordar las soluciones tenemos que ir al origen. ¿Cuándo se ha iniciado esto? Cuando se permitió la migración descontrolada de extranjeros. Lo que usted señala, no es que el Perú haya sido un paraíso, pero ya los sicariatos, estos sanguinarios, de tal manera que muchos ya sicarios peruanos han aprendido esta forma, han adoptado esta forma que usted señala, ¿no? Y los responsables de haber flexibilizado las políticas migratorias
todos esos ministros que estuvieron con Kuczynski, con Sagasti, luego Vizcarra. Otra vez los caviares. Los caviares, y que ahora se sabe también que han estado financiados por ONGs, todos estos ahora son opinólogos. Ellos son los verdaderos responsables. Ahora bien, ¿qué hacemos ahora? La solución, o sea, si mañana sale el ministro Santibáñez, se acaba el sicariato. No, entonces creo que pasa más allá de que un ministro vaya, porque además en el Ministerio del Interior hemos dicho tanto ministro que es la cartera que más ministros ha tenido en los últimos tiempos. Entonces creo que el tema no es cambiar de ministro, sino es cómo lo abordamos. Ahora bien, yendo a su pregunta, usted nos señala la detención preliminar. ¿Cuándo se cambió esto? Hace 3, 4 meses. De ahí para atrás no había delincuencia, de tal manera que aquí estos mismos responsables quieren hacer ver al país que porque se han modificado algunas figuras... que el Congreso, la muletilla era que el Congreso tenía la responsabilidad del incremento, porque como ya no había detención preliminar, por quítame esta paja, que tampoco era así, por si acaso, por supuesto, el Congreso es el... Lo mismo dijeron para la ley de crimen organizado que se modificó, y lo mismo están diciendo ahorita para la ley de extinción de dominio. Entonces, ellos han utilizado estas figuras como armas judiciales para perseguir. ¿Tú en qué casos consideras que debe haber detención preliminar? En flagrancia, eso sigue igual. Eso está claro. Sigue igual. Y esta figura en casos de no flagrancia también, pero hay que precisarlas. Porque ¿qué ha pasado? ¿No? Lo que señala en un momento señaló el doctor Humberto Abanto, ¿no? Dice, el presidente Alan García estaba investigado 6, 7 años y allí le dan detención preliminar. Cuando un hecho sería necesario después de 5 años investigando detención preliminar, no, pues no amerita eso, ¿no? Digamos que al tercer día, cuarto día, 5 días. Pero cuando ves a un sicario que mata, ¿qué detención preliminar necesitas de frente a la cárcel? No hay, a ver, doctor Lamas, sin ánimo de extenderlo, pero sí me parece valiosa su opinión en este caso. ¿Qué hubiera pasado si en el caso Lavajato se hubiera tomado la opción de la detención preliminar para todos los ejecutivos brasileños? Que no han asesinado a nadie como ahorita, ¿no? Porque por ejemplo, se hubiera aplicado la extinción de dominio. Extinción de dominio para Odres y el Club de la Construcción no existe. O la ley de crimen organizado, Odres no está investigado por crimen organizado. A ver, era tan fácil. Número uno, se hablan de los allanamientos. No le allanaron ni el water de la casa del chofer de Barata. O sea, ni la casa. No les allanaron ni siquiera embargo en forma de inscripción. Ni siquiera, ¿cómo se llama? Se llama secuestro, ¿no? Cuando te llevan las actas de los directorios o las actas de la Junta de Accionistas para que no puedas venderlo, ¿no? No se hizo nada. Mira, no solamente no se hizo nada, se hizo mucho. Ajá. Se dieron leyes. Para que lo puedan vender. El mismo Congreso de aquel entonces promulgó leyes para permitir que Odres transfiriera sus activos, para permitir que los personajes vinculados a Odres salieran. Bueno, y Marisol Peredilla, que era de derecha una parte de su vida y ahora es caviar. Se modificó la ley de colaboración eficaz para incorporar a las empresas, es decir, el mismo Estado de Derecho, el sentido de la institucionalidad, la legalidad representado por el Parlamento, por el Poder Ejecutivo, incluso por el Tribunal Constitucional de aquel entonces, que declaró improcedente o infundado una acción de inconstitucionalidad contra una ley que era hecha profesamente para Odres. O sea, en otras palabras, no se trata propiamente de los delincuentes o de los corruptos, es la actitud que asumió y que asume en alguna medida el Estado para enfrentar con una fórmula de complicidad política y legal con la corrupción. Le voy a tirar el centro a Américo. Un delito, mira que cómo lo achicas con el tema de la extinción de dominio. El que chorea el celular, le chorea el celular a Américo, el patita se roba el celular. El que roba el celular se lo da a otro pata, ¿no es cierto? Y ese pata, que es un reducidor, se lo lleva al que tiene el puesto en el hueco, ¿correcto? Tú llegas al hueco, entonces tú tienes que ir al hueco y encuentras 80, 90 celulares. ¿De quién es estos celulares? Tuyos. A esa persona, que es la poseedora de los celulares, que no tiene cómo acreditar ni la compra ni la importación, a ese tipo lo detienes, le pones una presión preliminar, porque está en flagrancia, estás con repleto de celulares, y le aplicas la extinción de dominio en su casa. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasaría eso si le quita su casa y su carro? Deja de ser negocio vender celular robado. Porque el tipo le llevas el celular y al día siguiente lo vuelve a tener más. Porque se roba 1 millón
300.000 celulares al año. Estoy hablando de un solo caso en donde con sentido común, con un buen fiscal, con un buen juez y con un buen policía, le quita la... ¿Sabe por qué, doctor? En ningún país de Sudamérica hay mercado negro de celulares robados. En ningún país de Sudamérica. Tú te vas a Argentina y no te puedes comprar un celular robado. En Chile, ni en México. Pero acá sí. ¿Por qué negocio? Negocio porque en alguna medida las mismas operadoras habían permitido que se utilizara estos medios de transferencia virtual electrónica para poder permitir que se negociaran los teléfonos robados más allá de la numeración del propietario del teléfono. Correcto. Y por otro lado, porque la autoridad y el sentido manejo legislativo ha sido totalmente inoperante frente a ese hecho de esta naturaleza, ¿no? Volvemos al centro, saltémonos rápido lo de Vizcarra. Vayamos al meollo del asunto del día de hoy. Se está enjuiciando un expresidente de la República por un golpe de Estado. No es un tema menor, acaso de los peores crímenes que hay. Lo que pasa es que cuando lo hizo Fujimori, no se le juzgó en el momento. Fujimori fuga, se le inhabilita, se larga y como que el golpe de Estado de Fujimori no tuvo una persona. Ojo, vamos a hablar también hoy día de Fujimori, su golpe de Estado y su constitución. Pero fue golpe de Estado, pues. Lo que pasa es que después se legitima y se maquilla, pues golpe de Estado fue. Olvídese si es bueno o malo. El golpe de Estado de Vizcarra también lo fue, pero no pagó Vizcarra por el golpe de Estado. Entonces, eso del golpe de Estado a la gente le suena como sí o sí metes tanques a Palacio y en Marruecos a los congresistas, como lo hizo Fujimori. El golpe de Estado que perpetúa el señor, que intenta perpetuar el señor Castillo, ha tenido consecuencias tremendas. Una de ellas es el juzgamiento en las condiciones de todos los reos del Perú, para Betsy Betsabe Chavechino y de privilegio para el señor. Digo esto porque Betsy Betsabe Chavechino le está pasando lo que le pasa a todos los reos del Perú en su traslado. Y el doctor Norbecilla la trata de victimizar diciendo que casi la meten a una jaula y la tratan como un animal, cuando dicho sea de paso, todos los reos del Perú son trasladados como ha sido trasladada ella. Ejemplo, la Villarán en su momento, Keiko en su momento, Nadine en su momento. ¿Estamos claros? Veamos lo que dice el señor Norbecilla. La doctora Betsy Chávez ha sido nuevamente trasladada sin importar sus derechos humanos en una situación vejatoria, y es importante que la sala no solo lo comprenda, no solo oficie, sino nos pueda de alguna manera ayudar a garantizar el trato justo que merece por su sola condición de ser humano. Se trata no solo de levantar en horas de la madrugada, se trata de no tener alimento, se trata de encadenarla en sus extremidades, se trata de ponerlo en lo que literalmente es una perrera, con el perdón de los canes. Una perrera es un vehículo de metal que solo tiene una banca también de metal. La señora Betsy Chávez, la doctora, tiene que padecer un trayecto encadenada, enclaustrada en una caja metálica. Señor, y sin cinturón de seguridad. Señor abogado, disculpe, pero ya usted hizo esa petición, el tribunal accedió, se ha cursado el oficio para contemplar todos los ítems que usted está describiendo, ¿no? Pero doctora, no se está cumpliendo. Pero cursar no es lo que nosotros nos va a sanar. Bueno, nosotros necesitamos que ustedes nos garanticen. A ver, señor. Yo creo que es parte del show, pero la verdad, las condiciones carcelarias en el Perú son iguales para todos, salvo para los presidentes que incluso hay peores de las que se han señalado. Ya, pero a la señora, a Keiko le hicieron lo mismo. Claro. A la Villarán y Nadine, todas han ido presas. Lo que sucede es que se le está tratando de victimizar. Ya. Y parte de la estrategia legal, ante la cantidad de evidencias y pruebas que son palpables, sabiendo que va a mediar de por medio de una sentencia condenatoria, la mejor estrategia es victimizar a los acusados, para de esa manera poder justificar que se trata de una persecución política a través de un juicio y que se utiliza la justicia justamente para contrarrestar objetivos que tienen contenido político. A ver, ¿no? Américo, el presidente, creo yo, da un golpe de Estado. Te voy a preguntar tu opinión al respecto. Pero a mí siempre me pareció muy importante y sintomático que en el primera Navidad, día 26 de diciembre de ese año, Vladimir Roy Cerrón Rojas, que ve el programa, ¿qué tal, Nino? Como dicen que está en la embajada de Cuba, ¿no?
¿no? ¿Te han visto entrar a la tierra? No sé dónde está. ¿Estás seguro o no? Seguro. Porque ¿cómo se llama? Con Kelly Portalatino habla. Te han visto, pero en fin. A ver, él da un manifiesto y dice, no está gobernando Perú Libre. Este presidente no está gobernando con Perú Libre. No me caso a mí. Él lo despreciaba a Lamine Cerrón, decía que no era ni portero de Palacio. Y dijo, estás gobernando con caviares, con tu círculo de amigos y con gente que se opa último minuto al poder. El golpe no lo hace con Cerrón. ¿Con quién hace el golpe? Con los caviares. Con la gente que está ahí, como esta señora Betsy Chávez, que era bravucona, que salía de todos los medios a atacar a todo el mundo. El primer enemigo para ellos fue Perú Libre, más bien. Y finalmente, a mí me da pena el presidente Castillo como persona, como él, como ser humano, ¿no? No esta gente, porque ellos son los responsables. ¿Por qué te da pena como ser humano, Américo? Porque lo utilizaron. Lo utilizaron, se fue de Perú Libre, nunca gobernó con Perú Libre, y encima quieren echarle la responsabilidad a Perú Libre de ese autogolpe y la desgracia que fue el gobierno del presidente Castillo. ¿Aníbal Torres era de Perú Libre? No, él ni siquiera estuvo, él más odiaba a Perú Libre. Mire, cuando usted dice lo que piensa el doctor Benítez, es arcaico, eso no puede ser. Se peleaba todo el día con Cerrón. Lo insultaba, no solamente al doctor Cerrón, sino al planteamiento de Perú Libre y a la bancada y a todo lo que significaba Perú Libre. Para él era el primer enemigo. Por eso, fíjese, yo tengo una teoría. Ese golpe, si hubiera triunfado, autogolpe, no era el golpe de Castillo, era de Aníbal Torres. Y el discurso no es el mismo del 93. ¿Tú qué edad tienes, Américo? 32. Chibolo. No, 42. 40, hermano, lo iba a decir, lo comunista roba la edad. Pero en fin. Pero para tu tú eras un chibolito y Aníbal Torres, esto sí se acuerda el doctor Lamas, Aníbal Torres fue presidente de la comisión interventora de Fujimori en San Marcos. Era Fujimori. Miren el péndulo, de ser un lacayo del fujimorismo, porque ellos entraron a tomar la Universidad de San Marcos para votar a Sendero, termina él aupándose un gobierno filosenderista para hacer un golpe de Estado como el que hizo Fujimori y que él recusaba. Ese arroz con bango viene explicado en esta nota. Señora magistrada, señor presidente, dejo constancia de que no necesito los servicios de la defensa pública. Un segundo, un minuto, señora magistrada. El único delito que cometí es defender a este pueblo. Por segunda vez, Pedro Castillo hizo su berrinche en pleno juicio oral porque nuevamente se negó a tener un abogado. Yo, sin ser abogado, en todo este proceso me he dado cuenta que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para tenerme privado de mi libertad. Disculpe que lo interrumpa, señor Castillo. Usted va a tener oportunamente la oportunidad de dar cuenta de lo que usted crea conveniente. En este estadio estamos en alegatos y esos son de orden técnico y su abogado va a hacer uso de la palabra. Y no solo se negó a tener un abogado, sino también insultó a los fiscales y procuradores en plena audiencia, calificando la acusación fiscal como una tesis de Azángaro. Fiscales, doctor, con una tesis de Azángaro que no pueden justificar un tema. Justamente por eso, perdón, señor Castillo, perdóneme. Justamente por eso, cada uno de los, perdóneme, señora fiscal, acá cada uno de los señores procesados y cada uno de los pidiendo millones de plata que vayan a trabajar a otro lugar. Yo no puedo trabajar, tengo que hacer una rifa para entregarlo para que haga en otro lugar. Tiene que moderar su vocabulario porque si no, no vamos a permitir que usted haga el uso de la palabra. Controlamos el tema de los micrófonos y todo. Tenga la bondad, señor Castillo. Nunca cogí un arma, doctor. Y, por si fuera poco, Castillo nuevamente se puso boca a boca con la jueza Norma Carvajal por supuestamente adelantar opinión de su caso. En este estadio estamos en alegatos y esos son de orden técnico y su abogado va a hacer uso de la palabra. Oportunamente le daremos la palabra y usted declarará lo que crea conveniente. ¿Alegatos ante quién, doctora? Alegatos si forma parte ya de adelantado opinión concerniente a un tema. Señor abogado, proceda. Es más, señor presidente, yo no deseo participar más de este juicio. Con su permiso, puedo retirarme. No, señor Castillo, porque las personas que están comprendidas en un proceso también tienen deberes que cumplir.
Así comenzó este segundo día de juicio oral contra Castillo y otros acusados por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Luego del berrinche de Castillo, los abogados defensores empezaron los alegatos de apertura. A su turno, el abogado de Betsy Chávez, Raúl Noblecilla, nuevamente criticó las condiciones en las que fue trasladada su patrocinada a la sala de audiencias. Señor presidente, yo con ustedes como magistrados, como representantes de la legalidad y del debido proceso y también de los derechos humanos y de la constitución política de mi estado. Me da pena y me entristece estar abandonado también en esta situación. Muchas gracias. ¿Pero por qué le va a dar pena, señor? No por usted, no por usted. Señor, tenga la bondad. Por el INPE, doctor. Señor, no haga digresiones que no corresponden. Por el INPE, doctor. Por el INPE. Y le agradezco el oficio, doctor. Le agradezco. No me tiene que agradecer nada, señor Noblecilla, es mi obligación. Ya usted nos puso en conocimiento, ya nosotros hemos cumplido con nuestra obligación, con nuestro deber. Luego de este cruce de palabras entre Noblecilla y el juez, fue el turno de hablar del abogado del exministro del Interior, Willy Huerta. El auto de citación a juicio que tengo aquí claramente dice: se cita al señor Huerta como coautor del delito de rebelión. ¿Y qué cosa es la coautoría? Todos lo sabemos desde que estudiamos el derecho penal parte general. Una cosa es la autoría, yo domino lo que es el hecho delictivo, ejecuto solito lo que es el hecho delictivo. La coautoría, y ustedes lo saben a la profesión, es tener un plan global, que el señor Huerta no lo tiene. Es un dominio en común del hecho, que el señor Huerta tampoco lo tiene, y una ejecución en común del hecho delictivo que tampoco está en el hecho descrito por Fiscalía. Así concluyó la segunda sesión de la audiencia por el golpe de Estado. La próxima sesión será el 11 de marzo a las 9 de la mañana. Esperemos que esta vez se le pase el berrinche a Castillo, o de lo contrario, seremos testigos de un nuevo show del profesor golpista. Desde el punto de vista procesal penal, doctor, ¿qué es lo que pretende hacer Castillo con su defensa, Noblecilla con su defensa? En fin, enviciar el juicio, quebrarlo, buscar causales de nulidad internacional. Bueno, hay una estrategia que se está manejando en diferentes escenarios, en el plano internacional y en el plano nacional. Hay voceros de esa estrategia, pero en el caso específico del juicio, la finalidad más importante es desprestigiar el proceso. Desprestigiar a los jueces, desprestigiar a la Fiscalía, desprestigiar el Estado de Derecho, haciendo alegatos, objeciones a diestra y siniestra. Es entendible que evidentemente hay que respetar el proceso y el Estado de Derecho, pero también hay límites. ¿Por qué? Porque acá se trata de un juicio frente a una imputación específica y precisa, que dicho sea de paso, si eso hubiera prosperado no estaríamos sentados acá conversando, ¿no? Pero acá hay un juicio, y ese juicio tiene que ser direccionado, por un lado, a victimizar al proceso, refutar y renegar de toda perspectiva del juicio del Estado de Derecho, afirmar categóricamente que van a ser víctimas o que son víctimas de un juicio, y en última instancia desmerecer a los jueces, objetando, obstruyendo y haciendo todo tipo de planteamientos para que ante la opinión pública y los medios de comunicación, como una herramienta de contenido político, porque el juicio es un juicio que le van a dar un sentido político, en última instancia salir ellos beneficiados, ¿no? Viendo al sentido político del juicio de Américo, Vladimir Cerrón dice que le han dado esta cana porque es andino y porque es de izquierda y porque sabe Dios qué. Pero él va a ser un instrumento también de ganancia política en la medida que hay gente que puede decir que lo pueden indultar. En ese orden de sanción le va a caer. ¿No hubiera sido un gesto político de mayor hombría, por decirlo así, que él asuma su responsabilidad y que se someta a la conclusión anticipada y diga: sí, yo asumo la responsabilidad, yo quise hacer un golpe, yo escribí el mensaje, yo me fui, hice lo que hice, redúzcame la pena y se quede en la cárcel esperando negociar un indulto? Por último, a estar diciendo esto de que él lo hizo solo y que no lo redactó Aníbal Torres y que no tiene que ver Betsy Betsabé, porque eso obviamente que no es así. Evidentemente yo concuerdo con usted, pero permite agregar algo más, ¿no? Hace un momento decía que me da pena porque lo utilizaron cuando era presidente y lo siguen utilizando ahorita políticamente. Porque detrás de esto está el maquiavélico Aníbal Torres, que quiere ser candidato, entonces no le conviene a todo ese grupo que Castillo salga,
porque ellos quieren llevarse su voto con ese dicho que usted menciona, el indulto, ¿no? Entonces, pero ese es el precio que ha pagado. Vizcarra ha dicho que lo va a indultar también, ¿eh? Ahora todo, porque ahora todos quieren indultarlo, ¿no? Ajá. Entonces, pero ese es el precio que se paga por traicionar los ideales y así no les guste a algunos, pero por eso la población votó mayoritariamente en 2021 el ideario de Perú Libre. Que no nos guste, pero la mayoría decidió. Entonces él se fue con los caviares creyendo que los caviares son leales, lo botaron al despeñadero y lo tienen ahí. Lo han utilizado y lo siguen utilizando. Por otro lado, yo le he manifestado varias veces que la defensa no es penal. El presidente Castillo tiene que defenderse constitucionalmente, porque lo que él hizo es una infracción constitucional que no necesariamente significa un delito que tiene pena de cárcel, que es lo que se ve acá. El señor Vizcarra, usted lo menciona, cerró el Congreso y no está procesado por eso. Si lo hubiera aplicado lo que la Constitución decía, las cuestiones de confianza, que el señor Aníbal Torres no lo permitió, no estuviera en ese trance. Pues correcto, pero insisto yo, ¿no? Hubiera sido mejor, creo, doctor. Someto a la conclusión anticipada, asumo mi responsabilidad. Sí, pero... Yo individualizo mi responsabilidad, ya verán lo demás. Pero sí, pues hizo un golpe de Estado. Si no le hicieron caso, ese ya es parte del proceso. Pero lo que está haciendo ahorita es simplemente enturbiar, enviciar y jugársela a que haya en el Perú un presidente rojo el indulto. Si no, se va a comer una cana, doctor, de 25 años. Bueno, ya está en que cana, es una pena de muerte. Claro, pero además, como te vuelvo a manifestar, esto es parte de un proyecto político histórico. Este juicio es una etapa más. Sí, correcto. Y se está utilizando el juicio en ese sentido. Correcto. Vamos a ir a una pausa rápido para hablar del tema de la restitución de la firma de un golpista que fue Fujimori. Lo que pasa es que fue un golpe popular, tan o más popular que el de Vizcarra. Ahorita les cuento. Les presentamos Terraza de Chepe Conde, donde el mar y la diversión se unen creando un paraíso exclusivo ubicado entre Asia y Cerro Azul. Terraza de Chepe Conde ofrece un estilo de vida espectacular para que cumplas tus sueños y lo de tu familia. Tienes cancha deportiva, toboganes, espectaculares piscinas tipo playa y un nuevo bulevar comercial. Lotes con título de propiedad en uno de los condominios más selectos del sur. Aprovecha los precios mágicos en Terraza de Chepe Conde, Condominios Club and Boulevard. Ya sabes, pide tu cita al 905-457-777, también en la web aventura.pe/chepeconde. Regresamos, no se muevan. Está viendo PBO. Hola, soy Philip Butters. Invito a todos los operadores radiales de todas las provincias del Perú a unirse a nuestra gran cadena informativa multiplataforma de PBO. Completamente gratis. PBO te ofrece programación de calidad lista para que tú hagas negocio con tus anunciantes locales. No te pierdas esta gran oportunidad de potenciar tu radio FM del Perú profundo. Únete a la familia PBO y crezcamos juntos. Contáctanos ya al WhatsApp +51 4 veces 9 9999 52